Diana Urenque, filósofa y directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Diana? Muy contenta de estar acá. Cristian Stewart es director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, me estáis dejando pésimo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te despertaste? ¿Con qué ánimo? Mucha ímpetu. Mucha azúcar, diría yo. O algo así te pasó. ¿Con qué partimos? Yo partiría con Evelyn Matei. Ya. Diana Urenque abre los fuegos con Evelyn Matei. No dije nada más. Evelyn Matei es el concepto que voy a dejar puesto sobre la mesa. Y un tema que ella puso ayer, en términos de la campaña que asegura está... Dijo asquerosa. Una campaña asquerosa, que la alteración de videos que viene en una acusación directa hacia republicanos. Sí, totalmente. Quedó claro que era contra republicanos. También ella dice, esto no son cosas aisladas, son más bien como... Es mucha gente de articulación que se sabe un poco que es la forma en la cual Kast trabaja, o siempre se dice, ¿no? Que hay mucho bot y todo. Por la repetición, no sé, pues en Twitter, perdón, ¿no? Que se ve mucho como los republicanos normalmente atacan a otros sectores. A mí me pareció interesante, o sea, a ver, es complejo, pero me parece interesante verlo de varias formas. Uno, cuando se dice, o ella dice, me parece terrible porque además estamos hablando de Alzheimer, ¿no? Que es una enfermedad complicadísima, que aparte, no sé, con el envejecimiento de la población sabemos que básicamente 1 de cada 2 vamos a tener Alzheimer mucho antes de lo que pensamos. ¿Es el dato? Sí, claro, o sea, y sobre todo porque es igual que cáncer, 1 de cada 2 cáncer. O sea, en la medida en que empezamos a envejecer, va como que la probabilidad aumenta, ¿no? Más de 80 años, 85 ya es bastante. Por más que podemos hacer medidas preventivas y que más o menos nos retrasa el envejecimiento, pero es algo que va a pasar. Entonces me parece interesante cuando ella dice eso, pero también pensaba y decía, y la verdad, y no tengo el dato, y sería bueno saber aquí en el panel, si lo tienen ustedes, cuando Boric, por ejemplo, era candidato y todos salían a hablar de su salud mental, ¿no? Si estaba o no capacitado, o cuando Piñera estuvo en algún momento... cuando el expresidente, creo que en la época del estallido también se hablaba que a lo mejor estaba como con una especie de demencia. O sea, siempre está esta cosa como de declarar interdicto a alguien o idiota de alguna otra forma como incapaz de gobernar para posicionarlo. O sea, creo que eso pasa, ¿no? En la política. Creo que más de lo que vemos, ella se defiende como esto es muy típico del machismo y todo. Yo no sé si tiene tanto que ver con eso. Ella ha sido víctima del machismo por otras cosas, sin duda en su carrera política. Pero sigue ahí, o sea, lo que yo no entiendo es por qué persistir, ¿no? ¿Por qué persistir en esta carrera donde sus aliados no tienen un proyecto político más fuerte, su propio sector, como ella no fue, no sé, siento que en el fondo le pasó lo mismo que a Lavín, le pasó lo mismo que a Toá, que ser moderada, ser media moderada, pero tampoco tan clara, está pasando la cuenta. Y en el fondo lo que funciona es que tú tengas posiciones más extremas, más claras, que algo entre medio. Lo cual va contra el sentido común, que uno diría, ojalá que estuviéramos más, por lo menos mi sentido común, que sería como más de ojalá que podamos, consensos, ¿no? Consensos. La política como consenso y ahora es como la política como permanente, estallar el otro extremo para estimular que algo pase, ¿no? Cristian Stewart. Yo estoy de acuerdo con Diana en su diagnóstico general. A mí me parece que en la vida hay límites y en política también debería existir, aunque aparentemente la política no siempre funciona con los mismos códigos, los mismos registros o los mismos estándares éticos. Y más allá de la fuente de los mensajes, porque hay quienes dicen que fue Franco Parisi quien instaló esta presunta enfermedad, o hay quienes dicen que son bots asociados al Partido Republicano, pero me parece que es muy complicado que se haga uso de la instalación de este tipo de mentiras en redes sociales o en medios de comunicación. Y probablemente en el Instituto de Ética Aplicada se estará estudiando que en el fondo la combinación y la interacción entre las fake news, las redes sociales y la inteligencia artificial no solamente es dañina, sino que es un fenómeno que está recién empezando. Uno ya se confunde cuando se consume redes sociales si es que acaso un video es fake o no. Está esta aplicación en Twitter, este Grok, que se llama, que es un sistema de inteligencia artificial asociado a X o Twitter, que cada mensaje se pregunta, ¿es esto verídico o no? Entonces, esto a mí me parece que afecta mucho la credibilidad, la convivencia nacional, obviamente, y en cualquier caso la divulgación de noticias falsas me parece absolutamente condenable. ¿Fue conveniente que Evelyn Matei dijera esto o no?
Bueno, depende. Hay gente, en el fondo, si uno piensa que es cierto que si ella contesta este tipo de cosas y se instalan palabras al lado de su imagen, de alguna forma confirman este tipo de mentiras, obviamente no es conveniente, pero al mismo tiempo la campaña sucia es un dato y aparentemente a esta altura me imagino que ella quiere dejar constancia de esto. A mí me parece bien que se haya hecho cargo de estas aseveraciones ya prácticamente que venían hace harto rato. Y me parece que también ahí es cuál es la ética que se debe utilizar al hacer política. Efectivamente no todo vale. ¿Qué pasa con los principios finalmente del juego limpio? Porque efectivamente la política puede ser muy ruda, pero todo tiene como ese límite moral, ¿ya? Y por otra parte, lo que decías tú respecto a por qué sigue ahí, me parece que es como, sin ser partidaria de Evelyn Matei, por cierto, me parece que este tipo de hechos, de acusaciones o de zancadillas que se le hacen, yo creo que más ímpetu dan para seguir en la carrera, en el sentido de demostrar. Y eso yo creo que sí tiene que ver con género, ¿ya? Yo sí creo que tiene que ver con un tema de sexismo y machismo que existe en política en nuestro país. Y como en otros ámbitos, digamos, pero en específico en política, en que finalmente a la mujer siempre se le asocia, y de hecho en las encuestas que salió la semana pasada, digamos, a la mujer siempre se le asocia con este perfil más amable, más maternal, la simpatía, las habilidades blandas, etcétera, y eso ya, por ejemplo, con Janet Jara, digamos, pero cuando la mujer es más ruda, con mayor carácter, con mayor fuerza, viéndolo como una paternal, digamos, no maternal, también se le ve así como esta mujer es conflictiva, sí, claro. Esta mujer se le escapa la moto. Busca pleitos. Exacto. Complicada. Es complicada. No andan un buen día, ¿no? Cosa que a los hombres pocas veces se les dice. Y en ese sentido, a Evelyn Matei yo creo que le ha tocado difícil durante un buen tiempo, y creo que un factor tiene que ver con género, aunque su sector de hecho niegue este concepto, digamos, de género, ¿cachai? O sea, de entender que efectivamente son cargas, son sesgos que existen y que en políticas son evidentes. Yo solo quiero decir una cosa, que puedo estar de acuerdo con todo, y ojalá que, claro, tiene que haber más ética, y lo hablábamos, y está más campaña sucia, pero acá veamos la cosa estratégica también, o sea, Evelyn está en el momento más bajo de su aprobación, ¿no? Aparece esto y aparece también como muy víctima de esta campaña terrible y asquerosa y como sea. Como si esa fuera la razón por la cual ella está baja en la encuesta. Y que terrible, que hay límites en la política, lo que sea, pero ella también, y su sector ha apoyado a personas que son terribles. O sea, Orrego, no voy a decir su primer nombre porque me parece, no quiero hacerle propaganda a ese político, no estamos hablando de Claudio, del otro. Del otro. Francisco. Pero un tipo agresivo, un tipo que era violento con las mujeres, con todo el mundo, o sea, un tipo, y la derecha ahí lo apoyó, sin problema. Y estoy hablando que ahí uno dice, bueno, un tipo sin modales, y ha apoyado a otras personas y otras que han sido bastante violentas y agresivas en el trato. O sea, Jadwe ha pasado la cuenta, su prepotencia, lo que sea, su narcisismo, pero el tipo creo que no ha insultado nunca tanto como lo ha hecho otros sectores. Pienso en Kaiser, pienso en los de derecha abiertamente, ¿no? Esto mismo que hablábamos antes quizás de Osandón, es otro tono, pero sigue habiendo una prepotencia y una cosa bien desagradable de ese sector. Entonces, también que ahora vengan mucho con esto de, como que hay campañas más limpias que se tienen que hacer, yo diría, bueno, pero seamos consecuentes. O sea. Sí. Bueno, esta es una gran dicotomía, yo creo que de ese sector, porque, por ejemplo, en tramitación de proyectos de ley, que actualmente ya es ley, la ley de violencia integral contra la mujer, digamos, todas las normas cuando se estaba tramitando, me acuerdo en la Comisión de Constitución del Senado, por ciertos parlamentarios de derecha, cada vez que aparecía la palabra género, se votaba en contra de la norma. Estaban súper de acuerdo con la norma, pero está la palabra género. Entonces ahí hay una dicotomía, porque claro, si ese sector, y ahora Evelyn Matei, está acusando que acá hay un tema de machismo, de sexismo, de discriminación por ser mujer, etcétera, y esos ataques
a raíz de eso, claro, hay también un doble discurso. Hay un doble discurso también, no sé, el no reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y así una larga lista, digamos, de situaciones en que hay al final una doble postura frente al tema. Evelyn Matei lleva como 40 años en la política, Cristian, y vivió el complejo episodio del 92. Así es. Donde estuvo en la palestra porque se le denominaba la mina, es decir... Piñera con el audio ese, ¿no? Que se Y infiltró. Kiotazo. La radio de Kioto. Sí, ¿Y qué otazo? donde hubo participación activa del ejército en la intervención de los teléfonos, claro. pero fundamentalmente de Claro en la divulgación de ese audio. Pero desde entonces hasta ahora ha tenido más o menos un padrón común. También pasó por el caso droga en el Congreso. Que una cierta mirada también desde la derecha con, yo diría con, digámoslo, poco respeto o con definitivamente ataque a alguien que, respondiendo un poco a la pregunta de Diana, ha sabido sobrevivir en un ambiente bien hostil Más bien en sola. político. ¿Eh? Y más bien sola. Efectivamente, el modo en que ha construido su capital político es bastante anómalo para lo que uno está acostumbrado de ver en la derecha, que suelen ser liderazgos más bien tradicionales. Por algo se llamaban a los coroneles de la UDI como se le llamaban, digamos. Yo tampoco encuentro a la Evelyn muy rupturista. O sea, no la veo como... a lo que yo voy es que tampoco es que sea una figura rupturista dentro de la derecha chilena y que cambie, digamos, la forma o el tipo de liderazgo dentro de la derecha. No sé si me explico. ¿Cachai? Sí, pero al menos es un liderazgo que es más... con esto, digamos, lo estoy describiendo. Es más genuino porque responde menos a instrucciones colectivas, diría yo, y eso tiene un riesgo evidente de que los partidos políticos requieren una cierta disciplina interna. Que se manda sola. Pero al mismo tiempo eso le ha permitido esa honestidad, le ha permitido estar donde está y de alguna manera hay que ver cómo... Yo creo que el momento en que está la campaña naturalmente de un punto de inflexión donde se tiene que hacer una lectura respecto al escenario, donde se tiene que determinar con mucha claridad a quién conversarle, sufre una suerte de exigencia respecto de que se apresuren esa definición. A mí me parece que hay que hacer debería ser una suerte de no sé, de un cónclave, algo así, una suerte de medición interna respecto a la fidelidad de sus bases, determinar muy claramente cuáles son el tipo de propuestas que se van a hacer y con eso que se haga una lectura respecto de con quiénes se quiere gobernar. Hemos visto en distintos medios de comunicación que mucha gente de la centroizquierda que estuvo por el rechazo, para simplificarlo, está con ella. Entonces me parece que es un momento muy, muy crítico, crucial, para que se determine claramente qué es lo que se quiere ofrecer, para ver si es que efectivamente es la derecha tradicional o no, y cómo se puede diferenciar del Partido Republicano, que es una pregunta muy... Pero tampoco es... Perdón, me voy a hacer cargo también de lo que decía, que muchas figuras de la centroizquierda que votaron por el rechazo están con ella. O sea, yo diría que al contrario, o sea, también les provoca ruido Evelyn Matei. O sea, Walker el otro día dijo que él no votaría por Evelyn Matei. Por nadie. Por nadie, pero, Sí. pero y así varios otros, digamos, que igualmente Evelyn Matei representa a la derecha chilena tradicional, que además militante primero RN, luego militante UDI, que defendió en su minuto a Pinochet, que tiene un discurso bien restrictivo también de derechos, uno podría decirlo. Entonces, creo que ella representa lo que es la derecha chilena, ya la derecha más derecha, digamos, no tanto, digamos, no nos pasemos a Kass ni a Kaiser, digamos, pero no vamos a decir que no representa la derecha liberal como podría ser Evópoli, por ejemplo. Ya, de hecho, O sea, lo que quiere, porque en el momento que tuvo que apoyar a Evópoli, alguien apoyó a Kast, que claro, no es precisamente... Claro, exacto, no es precisamente liberal. Pero acuérdate que el otro día, de hecho, la diputada Flores, si mal no recuerdo, estaba la culpa y le endosaba la responsabilidad a Evópoli de los malos resultados de Evelyn Matei en las encuestas, digamos. Pero es la política conspirativa también. La misma Evelyn Matei participó una vez más, el Kiotazo, para bajar a Sebastián Piñera. Es decir, Claro.
conoce los márgenes de la política y conoce cómo transitar por esos límites, Diana, ¿no? Sí, yo, bueno, por eso también cuando... Me acuerdo que, bueno, ahora voy a tener... Está este podcast, ¿no? Tengo que decirlo, ¿no? De Matamala con Cristóbal Belolio. Y es bien bueno que se llama Animales Políticos. Y bueno, ¿quién más animal política que Matei, no? O sea, tú tienes razón, Cristian, cuando dices que ella se ha hecho un camino y que a lo mejor no ha sido fácil y que yo no tengo duda de que como mujer y en estos 40 años, digamos, no debe haber sido fácil. Pero ella tiene esta cosa, por ejemplo, vi una entrevista que fue hace como también 30 o 40 años atrás en la tele, en Instagram, si digo la maravilla de Instagram, que aparece como un cortito ahí. Y le preguntan, parece que era tiempo donde era candidata para Las Condes. Y le dicen, ¿y usted es hija de Matei? Bueno, Matei, ese nombre, este caballero, papá. ¿A usted le decía un peso o realmente le abrió camino o le pesa más ser hija de Kenney y este apellido? Y ella lo primero que dice, dije, no han pasado, o sea, es lo mismo, dice, depende. te prometo, dice, porque por un lado no sé qué y por otro... Esa es la lógica de Matei de todo este tiempo, ¿no? Y creo que eso es un problema. Y precisamente en eso ha capitalizado Kast y otros sectores. Jara también, por el otro lado, ¿no? Estas como medias tintas. Como indefiniciones. El querido Víctor Jara, no es chicha ni limonada. No, o sea, ya son tiempos de empezar a definirse. Se nos arrancó un sicario del cual no sabemos ni siquiera el nombre. Ahora sí. Hoy nos despertamos con su nombre real. Parece. O sea, Esperemos. se nos arrancó otro sicario, pero estamos buscando un... tenemos a un director del Servicio de Impuestos Internos cuestionado en torno a si debe seguir o no, en una decisión que seguramente se va a conocer hoy. Y tenemos todavía repercusiones de lo que es el caso Fach. Les propongo que conversemos de esto. No es fácil, para que se vayan preparando al retorno de la pausa. Pero ¿por qué los asusta? No es fácil. No es fácil, es verdad. En la rápida, Cristian, porque no vamos a tener tiempo en el segundo bloque. ¿Te gusta que se elimine la UEF, no? No. O sea, me parece ridículo. Una niñería, como se definió ayer. Diana, ¿a ti te gustó la UEF, no? O sea, no me gusta la UEF, pero me parece... O sea, hay que yo aquí creo que pastelero tus pasteles, los economistas tienen que darnos sus recomendaciones. Pero me carga la UEF como usuaria de UEF. Como víctima de la UEF. víctima, eso. Porque siempre sube. Pero A mí, ya Razuri, tengo miedo de las cosas como buenistas y como, sí, bajemos la UEF y después hay descalabro económico. O sea, hay que tener cuidado. Frafra Razuri, el 89, en la campaña presidencial, me dijo mirándome a los ojos y apuntándome con el dedo, yo elimino la UEF en 5 minutos. Grace. Nada que decir. En corto, o sea, escuchando a los especialistas, creo que es la peor idea que ha ocurrido, pero yo creo que también hay que regular en qué se aplica la UEF. Sí. Otra vez estamos lo mismo, regulemos un poco, ¿no? Claro. Grace Schmidt, Diana Urenque, Cristian Stewart hacen esta mañana con nosotros País ADN. Ya vámonos en la simple. La eco de Benita. Un director de impuestos La internos. ecografía del perrito carabinero. Cristiano, un director de impuestos internos que no declara todo lo que tiene que declarar. ¿Tiene que quedarse o no tiene que quedarse? ¿Tú le crees a Echeverry o no? Es que ese no es el problema, pienso. Yo creo que el problema acá no es sobre la intencionalidad y la veracidad de sus dichos. Acá es importante, bueno, siempre es importante el fondo y la forma. La forma dice fondo de muchas maneras. Javier Echeverry es un destacado ingeniero, consultor, exministro, exdirector y actual director de Servicio de Que Impuestos modernizó el servicio. Muchas cosas. Sí. Fue presidente del Banco de Estado. Yo es un lujo de funcionario público y es un lujo de director de Servicio de Impuestos Internos, pero es el director de Servicio de Impuestos Internos y no se puede no pagar contribuciones siendo, sobre todo, director de la repartición que las cobra. Entonces, ¿Y cuánto hemos estado discutiendo tanto a propósito de eso? Digamos? obvio, fue precisamente él quien le dio celeridad a los cobros, quien innovó el sistema. Entonces es un contrasentido, es una caricatura demasiado evidente y burda. Y por eso mismo, más allá de si tiene que obligarse a que salga o no, me parece que es irresistible. Esa es mi sensación. No tengo idea si hay intencionalidad o no, pero lamentablemente no se puede tomar decisiones políticas por la intencionalidad de las personas. Hay que tomar decisiones políticas por lo que ocurre. Grace. Sí, es bien inexplicable porque además él dice que trató de regularizar y nunca tuvo respuesta. Salió la municipalidad diciendo no, a ver, si tuvo respuesta, fue rechazo en dos Por oportunidades. rechazo, conforme a la norma, dijeron. Claro.
Entonces, es bien impresentable que siga en su cargo con esos antecedentes. O sea, entiendo que ya está obviamente el sumario administrativo en curso, digamos, para determinar bien fehacientemente los hechos, pero bien es impresentable que el director del órgano que controla, digamos, y el cumplimiento tributario de nuestro país esté metido en este tema. O sea, sin obviamente desconocer la tremenda trayectoria de Echeverry, que, como decíamos, modernizó el servicio de impuestos internos en la primera pasada cuando él estuvo. O sea, hubo un cambio gigantesco en el servicio. Y ayer estaba leyendo que esto al parecer era una vendetta de funcionarios, po. Sí. Que era una vendetta... Como casi todo, ¿eh? Como casi todo, sí. Digamos que Sí. todas las grandes denuncias nacen de una la vendetta, odiosidad, de la odiosidad, del del odio. rencor, Claro que de la venganza. esto había pasado por las medidas disciplinarias que había tomado Echeverry en este tiempo contra funcionarios, unos con licencias médicas, etcétera, y que esta fue la pasada de cuenta. Po. Heavy. Todo lugar es una lástima. Sí. Y sobre todo impuestos internos. Hay días en que despierto a las 4 de la mañana gritando pensando que me agarró impuestos internos. Porque además te puedes olvidar a lo mejor de pagar la contribución, a quien no le ha pasado, pero ya así como que no regularizaste y todo lo que pasó y durante tanto tiempo, o sea, no es que no lo haya regularizado este año. Claro. Y de hecho también ayer estaba escuchando que cuando el canal de televisión empezó a hacer la investigación, TVN, empezó a hacer la investigación, hubo movimientos en la carpeta de su ampliación. Movimientos favorables, digamos. O sea, que se empezaron a hacer gestiones, ¿cachai? Pero cuando se movió rápido. se digamos. movió, claro, así como, ups, me recordé que tengo esto pendiente. Claro. Sí, yo pienso que es interesante porque cuando uno ve este caso, pienso que todos tenemos claro que pagar las contribuciones para muchas personas es muy difícil, ¿no? Y aún así lo hacen. Hay todo un debate, ¿no? Por ejemplo, en San Miguel, ¿no? Que creo que es un sector con muchas mujeres más mayores que son dueñas de las casas, pero las pensiones no les permiten pagar esas contribuciones, pues son casas antiguas, grandes, pero no son pensionadas, ¿no? Entonces, es interesante que se dice mucho, bueno, él fue un tremendo funcionario, y claro, quizás lo fue, y por todo lo que estoy escuchando acá, sin duda hizo una reforma importante. Pero la sensación, pero eso no quita que, no solamente por el cargo, se supone que nadie está por sobre la ley, ¿no? Es lo que se dice a cada rato. Y uno podría decir que el mérito no, es que en realidad no merece tanto porque ha hecho tal. No, o sea, aquí nadie tiene que enjuiciar más allá de la justicia, y ya está, es cierto, la justicia está cuestionada, pero es lo que tenemos, ¿no? Y si no empezamos nosotros a decir, no, pero sabe que le perdonamos porque ha trabajado bien. Monsalve en su momento era muy bien valorado, y bueno, o sea, más allá de que el tipo era, o sea, los errores quizás que se cometieron muchas veces fue tratar de no, que a lo mejor no pasó esto terrible porque es un buen funcionario. Yo creo que esto nos permite pensar más allá de que yo sí creo que tiene que haber sumario y no puede ser la persona que, más allá si fue un ajuste de cuentas, o sea, como un ajuste de cuentas, sino, perdón, esta palabra se me ocurrió, no sé por qué, una palabra que antes no estaba en mi diccionario. Claro, quizás muy sicariada. Qué terrible, ¿no? Sí. Claro. Pero me refiero a que más allá de que a lo mejor fue porque le pasaron la cuenta por haber hecho bien el trabajo y le encontraron esta yayita, ¿no? Esta falla. No es presentable que el director de esto, o sea, de algo tan importante como impuestos internos, salga ileso, siendo que un montón de personas están con dificultades para muchas cosas, ¿no? O sea, y siempre a las autoridades se les tiene que exigir, Claro. y ellos un estándar mayor de cumplimiento, No, o sea, y el y de tema- escrutinio, de accountability al final. Por supuesto, y hay una cuestión, la evasión de impuestos es un delito que se hace mucho. Y si la persona encargada de esto no está sancionada como corresponde, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿No? Pero es como una de las grandes, cuando uno se defrauda de las personas. ¿Ah? A mí me pasó esto con Echeverry cuando vi la noticia, porque yo lo tenía bien arriba. Pero que se me fue se me fue lo último que quería decir. Lo terrible de esto de fondo para mí es que ¿quién quiere trabajar en el Estado y haga bien el trabajo? Yo creo que por eso a veces como que uno quiere maquillar la cosa y decir, no, pero en realidad, pucha, era tan bueno, ahora ¿quién va a llegar, no? Entonces como que todos por eso, no sé, Dorothy Pérez y ahora todos la amamos. Pero como que hay pocos funcionarios públicos que tú puedas decir, bien, sigan ahí y que lo quieran hacer. Porque el costo es enorme. Claro. Y es muy alto. Y si a Dorothy le pasa algo, Claro. Pero sí, pero Ahí sí que Pero teníamos ¿cómo de qué estamos hablando, Dorothy? ¿Le pasa qué cosa? que estamos demasiado Cariados. metidos Sí, en la... yo creo que- Sí, vamos a hablar. No. Sí. De Yo hecho, creo que es necesario. es necesario. Carlos Alberto Mejía Hernández
que antes había sido identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez. Sería un alias, ese último nombre que les mencioné. Las policías metieron ya una nueva ficha de búsqueda contra este sicario que fue liberado con otra identificación en una situación extraña, podríamos decir que no habíamos visto, pero que nos empezamos a enterar podría suceder, hablando sobre todo lo que mencionábamos ayer de la misma jueza. Y la situación esta de que se quedó dormida o no se quedó dormida, o que si estaba escuchando o no estaba escuchando, es grave la situación. Cristian, no sé cómo ves tú el hecho de que esto esté pasando y que sea tan fácil para una persona acusada de sicariato de salir liberado de prisión con una orden, al parecer. Yo en este caso ha desnudado de manera física la fragilidad que tiene el Estado de una manera insólita. Y obviamente es muy importante que se sepa bien, no solamente que lo pillen, sino que cómo se llama. Tiene 18 años, yo recién me entero, es un cabro, y se tienen que tomar todas las medidas al respecto para saber qué pasó, cuáles son las responsabilidades, pero yo creo que estamos observando señales de un cáncer en expansión, que esto es la punta del iceberg y que si es que no lo atajamos a tiempo no vamos a poder evitar la metástasis. O sea, hay señales de que el crimen organizado está tomándose la institucionalidad, hay una preocupación tremenda, por lo que decía Álvaro a propósito del tema de la FACH traficando, si no me equivoco, ketamina. Uno ve militares metidos en pandillas, casos que no son tan aislados de evidentes señales de corrupción en gendarmería, donde meten droga y celulares. O sea, estamos viendo, pero también se está mandando coronas a los familiares de los gendarmes que están haciendo operativos de seguridad en las cárceles. Entonces, estamos observando un conjunto de fenómenos que se están propagando que, si es que no se toma en serio, si no se hace una penetración importante en el Estado, se va a reemplazar, va a ser un Estado por otro. Y yo creo que estos paraestados que hemos visto en otros países de la región que han terminado como han terminado, son el comienzo del fin, porque todas estas señales hay que abordarlas de manera conjunta. Entonces, yo pienso que esto es un problema en sí mismo que tiene que atajarse ya, pero hay una ofensiva que se está desplegando para poder capturar la institucionalidad, que si no se le da atajo de manera sistémica y el Estado no da señales de versatilidad, de celeridad y sobre todo de cambiar el orden de magnitud respecto a atacar este problema, yo no sé cómo vamos a terminar, digamos. Pero yo ahí tendría ojo respecto a esto. O sea, comparto lo que señalas, pero aseverar que lo que ocurrido en este caso en concreto ya es parte de la infiltración del crimen organizado en tribunales o en gendarmería propiamente tal, creo que hay que tener ojo y cuidado con eso, porque todavía no se sabe, y de hecho puede ser una chambona tan grande como un copy-paste de una resolución, de un oficio que no se borró, digamos, y que se mandó a gendarmería. Porque hay una sola resolución, que es la que se dicta en audiencia, y que es que este personaje, con otro nombre, sí, queda en prisión preventiva como medida cautelar, y luego los otros son oficios internos, digamos, administrativos. Entonces, aseverar que ya está enquistado, digamos, el crimen organizado y la corrupción a ese nivel, digamos, en tribunales o en el sistema de justicia, creo que todavía es muy apresurado decirlo. Sin perjuicio de eso, este caso, ya sea por corrupción, en la hipótesis de corrupción o en la hipótesis de negligencia grosera y de verdad de vergüenza ajena, demuestra y devela la precariedad del sistema judicial y las comunicaciones internas que hay. O sea, y de hecho hoy la Corte Suprema anuncia, digamos, que se va a crear un protocolo de comunicaciones uniforme en todos los tribunales. Y yo me acuerdo cuando yo litigaba, y antes, cuando yo era procuradora, siempre decíamos, o sea, cada tribunal es un feudo. O sea, lo que se hace en este tribunal de una forma, se hace distinto en otro. Y era como, dependiendo del tribunal que te tocara, en civil era lo más común, digamos, o en crimen antiguo, cuando procuré en crimen antiguo, cada tribunal tenía sus propios códigos. Entonces, que recién ahora la Suprema diga hay que hacer un protocolo que uniforme, digamos, las actuaciones internas administrativas de un tribunal, te demuestra la precariedad de cómo funciona, que no hay tampoco chequeos ni contrachequeos entre las distintas instituciones, y luego
ya en el sector, como ya en el área política, propiamente tal, de discusión política, resulta evidente, ahora que nos enteramos que este personaje tiene otro nombre, resulta evidente que hay que acelerar proyectos de ley como el de inteligencia, porque lo he dicho otras veces, digamos, acá nuestro sistema de inteligencia en Chile es precario, o sea, no es realmente vergonzoso, o sea, no hay inteligencia, ¿ya? Muy poco. Y con poco presupuesto, y por lo tanto el proyecto de ley que está actualmente en tramitación, que viene a robustecer el sistema de inteligencia de nuestro país, que siempre he dicho, un sistema inteligente robusto, de inteligencia robusto, puede respetar derechos humanos, porque también existe ese como resquemor, y claro, uno se va como a tiempos oscuros de nuestra república, digamos, y lo puede asimilar a eso, pero puede ser un sistema robusto de inteligencia que respeta derechos humanos. Luego está el tema, perdón, y con esto termino, me estoy alargando mucho, es que encuentro súper interesante el tema, porque además todos echan como la culpa, la pelota, para un lado y para el otro, pero también, por ejemplo, está el levantamiento del secreto bancario, que también es una herramienta importante para seguir la trazabilidad. Hace un tiempo atrás, Carla Rubilar decía, los narcotraficantes, el crimen organizado, no ocupa el sistema bancario, no hacen depósitos en sus cuentas corrientes de las platas del crimen organizado. Y nos dimos cuenta hace unas semanas atrás que todo lo contrario, o sea, miles de millones de pesos pasaron por el sistema financiero, el sistema bancario de nuestro país, y no se levantaron las alertas a la unidad de análisis financiero, y que eran platas provenientes del narcotráfico y de crimen organizado, digamos. Entonces, creo que los actores políticos tienen, en el Congreso, tienen que acelerar medidas a través de los proyectos de ley, digamos, que avancen en crear un Estado, reglamentación y normas que se adecúen a la nueva realidad que estamos viviendo, que no es la misma de los años 90. Yo, Grace, gracias. Yo solo, mira, pensando el caso y también tomando lo que decía Cristiana antes o Grace, yo creo que hay dos cosas que muestra este caso como del sicario. Uno, o sea, la falta de control que tenemos como país. O sea, un montón de cuestiones, falta de nuevo esta instancia de la fiscalización, ¿no? En este país, fiscalización, no tenemos personal y falta de coordinación y cruce. De nuevo, lo que Dorothy Pérez hizo es lo que falta integrar o implementar, y que no es tan difícil, ¿no? O sea, por supuesto levanta un montón de polvo y bueno, polémicas, pero en el fondo la negligencia del sistema no es una razón para mantener esto. Yo creo que más bien con nuestros sistemas tecnológicos, en la era digital, no hay razones para que siga habiendo una descoordinación de estas proporciones, o que sigan habiendo feudos. Yo entiendo, Grace, que a lo mejor tú dices, pucha, quizás no quiero hablar de que el sistema judicial esté tan captado por la delincuencia o el narcotráfico, pero yo no sé si, o sea, después de Hermosilla y todo lo que hemos visto, y todo está como el nombramiento de notarios, cómo se ponen fiscales aquí y allá, que dicho sea de paso, no sé si los candidatos han hecho cargo de esto, ¿no? Haciendo como realmente propuestas respecto a cómo el sistema judicial y los nombramientos tienen que ser cambiados. Lo dejo ahí. Esto es muy grave, pero yo creo que se puede mejorar aplicando precisamente mecanismos más estandarizados. No sé si protocolos, cruce de información y tecnología. Bueno, así lo que pero de modernización de siempre que no ha funcionado, digamos, pero, que no se claro, puso en marcha. falta voluntad, y uno dice ¿por qué? Quizás, y ahí va lo que dice Cristian, quizás sí hay intereses de poder, amiguismos, lo que sea. A mí, respecto al tema de la droga, me preocupa principalmente una cosa. Más allá de que a lo mejor las sanciones tienen que ser más claras, el control respecto, por ejemplo, Fuerzas Armadas o de las instancias judiciales, acá hay una cuestión real que se viene hablando hace muchos años en la Escuela de Salud Pública, en la Chile y en otros lugares. La demanda por droga en el país sube una y otra vez. Y uno podría decir, o sea, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué este aumento? Y bueno, vemos datos de soledad, depresión, falta de meta, falta de perspectiva, una era tremendamente hedonista. Entonces, yo creo que si queremos una propuesta más integral, la pregunta es, bueno, ¿cómo controlamos? Pero por supuesto que no queremos narcotráfico, porque es muy grave la criminalidad que está. Pero bueno, el consumo, hay una demanda. ¿Cómo atacamos esa demanda
si reducimos las drogas? O sea, suponiendo que lo logramos, que sabemos que no vamos a lograr. O sea, en todos los países la lucha, la llamada lucha contra las drogas va perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos como país? Como Australia, que a lo mejor legaliza ciertas cosas, como Uruguay, que legaliza la marihuana. No estoy diciendo con esto que es lo que hay que hacer, pero dejar de estar con la venda en los ojos de que los que venden drogas son malos, la gente que consume es adicta y es mala. O sea, acá hay una demanda sociológicamente relevante y un problema de salud pública y de corrupción política, y es más grave que solamente moralizar y decir las drogas, just say no. Como no es tan simple. Sí, Cristian. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Igual creo que hay que legalizar un poco. Pero respecto de lo primero o lo segundo. Claro. Lo que pasa es que si hoy el Poder Judicial está culpando a Gendarmería, si Gendarmería ayer por todos los medios dijo que ellos no eran culpables, básicamente si la culpa es del sistema, la culpa es de todos. Si aún no sabemos si es error o una acción coordinada, pucha, yo creo que estamos pata pelada siguiendo el tema, ¿no? O sea, yo esperaría la investigación que está, no, ni siquiera las administrativas, yo esperaría los resultados de la investigación que está realizando el fiscal regional Occidente. De hecho, se volvió a hacer una entrada y registro a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que se había negado a entregar los servidores, se pidió la orden al tribunal, la dieron y ahora fueron por segunda vez, y que la investigación avance. O sea, yo insisto, aseverar una cosa u otra es estar muy preliminarmente con los antecedentes que hay, digamos. Es raro, sí, porque si eran tres oficios, el primero era prisión preventiva, el segundo el déjese sin efecto, y el tercer oficio era prisión preventiva. ¿Por qué justo Gendarmería solo tomó el del medio? Sí, hay muchas interrogantes que tienen una explicación que así a simple vista no tienen mucha explicación racional. Pero insisto, yo confiaría en la investigación que está haciendo el fiscal regional. ¿Se topa esto con el caso del fentanilo en la Fuerza Aérea? Ketamina. Ketamina. ¿Te ha dado con Ketamina, el ¿por qué me ha dado con el fentanilo? Sí, no sé. Con la ketamina. Ayer dijo lo mismo. Lo que supone un problema ya también de seguridad nacional, Cristian, ¿no? Absolutamente. Yo pienso que no hay que obviar el fenómeno que señala Diana sobre el crecimiento de la demanda de la droga, porque si es que no hubiera ese crecimiento, quizás no estarían pasando estos fenómenos de infiltración o aparente infiltración de crímenes asociados a narcotráfico en las instituciones públicas del país. Yo creo que esto es realmente muy grave. Y me da la impresión de que ante la pregunta de qué hacer, bueno, quizás es una vuelta más o menos larga lo que voy a decir ahora, pero me parece que si es que el sistema político sigue tan fragmentado, es muy difícil abordar esto con una unidad nacional. Y a río revuelto, obviamente, ganancia de pescadores, o en este caso populistas, de narcotraficantes, o en fin, cada uno le habla a su nicho y no se hace cargo de un problema bastante grave que orada todo lo que nos reúne. Y si aquello que nos reúne, que es la sociedad y en algún sentido también el Estado, está capturado por esto, me parece que no hay un panorama muy alentador. Y creo que importante que el presidente Boric también se pronuncie. Yo creo que esto es un tema muy grave. Y por eso mismo yo echo de menos que el presidente diga qué piensa, cómo abordarlo. Los candidatos presidenciales, por supuesto, pero el presidente, que es la cabeza del Estado, debe decir qué pasa. Y yo no lo he visto, al menos. Yo creo que es importante que lo haga. Sí, comparto. Yo creo que estamos como en un punto de inflexión, la verdad. O sea, el tema de seguridad, pero el grado además de violencia, de las estructuras ya como asociaciones ilícitas, digamos, pero la estructura crimen organizado ya está instalado. O sea, es cosa de ver. El otro día vi un reportaje en Canal 13 respecto al tema de los secuestros, antes de ayer creo que fue, y es súper alarmante. O sea, y cosas, y de verdad, y eran realidades que en nuestro país no existían anteriormente. Entonces creo que ahí hay un tema que se está cuajando en nuestro país para quedarse si es que no se toman las medidas. Y yo también comparto contigo. O sea, yo creo que el presidente tiene que hacer algún tipo de referencia a este tema, porque no solamente puede estar saliendo el ministro de Seguridad, digamos.
Sí, tenemos además la información que conocíamos recién por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente y Oriente, que solicitaron esta nueva orden de detención contra esta persona, Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido en su minuto como Omar Ferrer Ramírez, un alias del imputado, donde asegura la Fiscalía que esta información se logró acreditar, que este sujeto ingresó al país por pasos irregulares, todo esto con ayuda también de la Interpol, que ayudó justamente a identificarlo como corresponde, ¿no? En el fondo siempre ese nombre que habíamos conocido en los últimos días había sido un alias, que ingresó de hecho a la cárcel, ingresó efectivamente a enfrentar la justicia con un alias y que entró por un paso irregular. Eso también te demuestra lo ineficiente de nuestro sistema también, o sea, ¿cómo? Tengo una pequeña pregunta. Cuando estaban pensando en citar al COSEN, ¿era solo por el tema de la UEF o era también por este tema? No, era por este tema. Era por este tema, por este tema. Bueno, yo creo que eso sí está bueno hacerlo en realidad, porque ahí tiene que el presidente pronunciarse. Pero es que el COSENA no... No, pero es que, mira, yo estoy hablando en temas simbólicos. El país, por ejemplo, cuando fue la reunión esta de los, el acuerdo por la paz y no sé qué, funcionó. O sea, en el fondo el país necesita ese tipo de acuerdos a veces. Señales. Y señales y que sean realidades, como, y está el plan de trabajo a tantas fechas, y nos pusimos de acuerdo, y eso la gente necesita. Yo ahí estoy con Osandón, digamos, que él decía que de verdad citar al COSENA, lo relevante era otra, porque el COSENA además en este tema ya no Quizás no era la solución. No es la solución ni siquiera, y de hecho si uno quisiera hacer la señal política, de verdad me parece que hay cosas más eficientes que se pueden hacer más que citar al COSENA, digamos. Mira, una buena mañana de debate y análisis hemos tenido hoy día aquí. Alberto Carlos tenía derecho a voto, ¿no? Pero se lo quieren quitar. Me rindo. O Carlos Alberto. No, Alberto Carlos, ¿no? Ya me confundí. Carlos Alberto. Es que yo estaba hablando de Carlos Alberto. No. Alberto Carlos Mejía Carlos. Hernández. Claro. En fin. Grace Schmidt, muchas gracias por estar con nosotros. Diana Urenqui, muchas gracias. Encantada. Cristian Stewart, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes.